Dos escalofriantes encuentros con la Llorona, misterios revelados y secretos embrujados externos. Ana, madre soltera de 32 años, se arrodilló a la luz tenue de su puesto de comida en la plaza, mientras las risas de los niños resonaban en el aire. Sin embargo, un llanto desgarrador surgió de la nada, como un eco de agonía que helaba la sangre. La Llorona. Susurró una mujer cercana, y el viento pareció llevarse su voz. Todo en la atmósfera se volvió opresivo, incluso las sombras comenzaron a moverse. A medida que la noche caía, el llanto se hacía más fuerte, reclamando a alguien, como si las almas atrapadas en el sufrimiento clamaran por un final. Al cerrar su puesto, Ana sintió un nudo en el estómago. Esa inquietante sensación la siguió rumbo a casa. La puerta de su casa estaba entreabierta, y en un instante, toda su infancia y sus temores se apoderaron de ella. Recordó las advertencias de doña Mercedes: la Llorona busca a quienes han sufrido. Un escalofrío recorrió su espalda mientras entraba, y su corazón latía descontrolado. Lo que vio la paralizó: las muñecas de Valentina, dispuestas en un círculo en el suelo. Alguien había estado allí. El miedo la envolvió, mezclándose con la angustia de no saber si podía proteger a su hija. Esa noche, con Valentina a su lado, se acurrucó en la cama, pero el llanto continuaba, como una sirena que la llamaba a lo desconocido. Los ojos no podían cerrarse, mientras pensamientos oscuros la mantenían en alerta. Ana recordó las palabras de sus vecinos, aquellos que decían que el llanto traía la pérdida, el sufrimiento. ¿Qué había hecho ella para llamar la atención de la Llorona? Al amanecer, con el rostro demacrado, buscó respuestas en las palabras de doña Mercedes. La encontró en la tienda del barrio, y la mirada seria de la anciana la hizo temblar. No es solo una historia, Ana. Lo que ella busca está más cerca de lo que imaginas. Doña Mercedes le relató tragedias pasadas de su familia, como la desesperación había hecho eco entre las generaciones. Las palabras aterradoras la llenaron de agobio. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa misma noche, el eco del llanto se intensificó. La comunidad se llenó de pánico cuando un niño desapareció. Las sospechas sobre los hombres en uniforme crecieron, y el miedo se hizo palpable. ¿Podrían ser amigos o enemigos? Ana lo sentía en cada esquina, en cada mirada que no le era familiar. Mientras buscaba a Valentina entre la oscuridad, vio rostros que alguna vez fueron amistosos, ahora distorsionados por la desconfianza. Lentamente, los murmullos de la gente se convirtieron en gritos aprensivos. La Llorona se erguía entre ellos, sus brazos abiertos, transformándose en la encarnación de sus miedos. Ana sintió que el tiempo se acortaba y que la sombra de la Llorona la seguía a cada paso. El terror que antes parecía lejano ahora se apoderaba de su hogar. Podía sentir la fría brisa de lo sobrenatural susurrando en su oído: te estoy buscando. ¿Lograría Ana enfrentar los fantasmas de su pasado y proteger a su hija antes de que fuera demasiado tarde? Unos días después, la atmósfera se volvió aún más pesada. Ana se despertaba cada mañana sintiendo las miradas de sus vecinos, llenas de sospechas y miedo. La desaparición del niño había dejado una cicatriz en la comunidad, y ahora, entre susurros, se preguntaban quién sería el próximo en ser reclamado por la Llorona. El llanto oscuro seguía resonando en sus oídos, y aunque intentaba concentrarse en su puesto de comida, su mente divagaba en mundos sombríos. El temor la mantenía vigilante. Valentina, que solía correr y jugar, ahora permanecía cerca de Ana, como si de ella dependiera su vida. Un frío helado invadió su hogar, y cada noche, el llanto se intensificaba, desnudando las sombras en la oscuridad. Ana sabía que algo maligno estaba cerca, y no solo de forma etérea. Ella podía sentirlo. Esa noche, el cielo estaba cubierto de nubes y la luna apenas iluminaba.
Ana decidió salir a la calle. El aire estaba cargado de electricidad y un escalofrío la recorrió al escuchar el llanto, más cercano que nunca. Cerró los ojos y se quedó quieta, quería comprender. El sonido parecía venir de la dirección del río que atravesaba su barrio, un lugar que siempre había sido un refugio, pero ahora se sentía como un abismo de horror. No puedo hacerlo sola, murmuró, apretando los puños. Fue entonces que sintió algo en su pecho. Una conexión con lo que le había contado doña Mercedes. Ella había sugerido que aquellas que han sufrido, aquellas que llevarían en su sangre la tragedia, podrían abrir un portal al mundo de la Llorona. Ana no quería creerlo, pero las piezas encajaban. Su infancia llena de abandonos y decepciones se alzaba sobre ella como un recordatorio incesante. Decidida, caminó hacia el río. La corriente rugía mientras ella se acercaba cautelosamente, su corazón latía con un dolor profundo, como si cada golpe resonara con el eco del llanto. Las aguas oscuras reflejaban su rostro sombrío y angustiado. Se detuvo a orillas del río, y en ese momento, una ráfaga de viento helado la atravesó, haciendo que su piel se erizara, como si algo la vigilara. De repente, un reflejo en el agua llamó su atención. Allí, entre las ondulaciones, vio la figura de una mujer, su rostro desgarrado por el sufrimiento, con lágrimas que lucían como espejos de almas perdidas. La Llorona. Ana retrocedió, pero no pudo apartar la mirada. La criatura sonrió, una sonrisa que no prometía nada bueno. En un giro espeluznante, la mujer extendió sus brazos y, a través del lamento, Ana escuchó palabras que pararon su corazón en seco. Únete a mí, si deseas salvar a tu hija. La desesperación le nubló la mente, y por un momento, la angustia y el deseo de proteger a Valentina se mezclaron, confundiéndola. La Llorona la había encontrado. Ana retrocedió unos pasos, luchando con la idea de ceder a la abrumadora tristeza que la envolvía. Pero antes de que pudiera dar un giro y escapar, una risa perturbadora resonó en su mente. La figura del agua se desvaneció, pero sus palabras quedaron grabadas en su alma. Siempre estaré contigo. Con un nudo en la garganta, se giró para marcharse, pero no estaba sola. Una sombra la siguió de cerca, envuelta en una risa distante y cada vez más cercana. La Llorona estaba allí, o era simplemente el eco de su propia desesperación. Ana corrió hacia su casa, sintiendo la presión creciente en su pecho mientras los llantos se amalgamaban con su mente, transformándose en sus propios recuerdos. En su camino, una pregunta se clavó en su pecho, casi como si el mismo viento la susurrara: ¿cuánto estarías dispuesta a sacrificar para salvar lo que amas? Al cruzar la puerta de su hogar, sintió que una parte de ella quedaba atrapada en el río. Una sombra oscura se deslizó por detrás, y en ese momento, supo que el acoso de la Llorona no había hecho más que comenzar. Cuando le encontró en la esquina, las luces comenzaron a parpadear, y la figura malvada se apoderó de su hogar con una risa helada, salpicando su mundo de terror. ¿Podría enfrentar su dolor antes de que la Llorona reclamara lo que le pertenecía? Ana se encerró en la pequeña cocina, el corazón latiéndole desbocado. Las luces titilaban, como si la casa misma temiera lo que se avecinaba. Cada crujido de la madera parecía un lamento, un eco de las advertencias de sus vecinos. Cierra las ventanas, enciende las luces, no mires a los ríos. Se repetía, pero cada consejo sonaba vacío e inútil. Aquella noche, el río no era solo un cuerpo de agua, era un monstruo que acechaba. Valentina dormía en la habitación contigua, pero Ana no podía encontrar tranquilidad. Lo que había visto en el río la atormentaba, la imagen de la Llorona se estampaba en su mente. La mujer rota que le decía que la ansiaba a su lado, que la necesitaba. La desesperación hizo que su venganza y deseo por proteger a su hija se enredaran en su pecho, convirtiéndose en una serpiente venenosa. Una vez más, escuchó el llanto. Esta vez, era más claro, más humano. Era la Llorona llamándola. Se sintió atraída, como una mariposa hacia la luz, incapaz de resistir la llamada. Sin embargo, algo en su interior aún luchaba, insistiendo en que no podía permitir que eso sucediera. No podía dejar que su tristeza la hiciera volver a caer. Respiró profundamente, el aire helado atormentándola aún más.
Las sombras danzaban en las paredes de la cocina, y un retazo de memoria la golpeó. Doña Mercedes, sus ojos profundos llenos de advertencias. Las historias de su pasado, la pérdida y el sacrificio. ¿Era posible que una mujer como ella fuera el objetivo de tal tragedia? Decidida, se acercó a la puerta. Tenía que entender, tenía que enfrentarse a su dolor. ¿Era ella la próxima en ser reclamado? La Llorona no podría quitarle lo que amaba sin luchar. Al salir, el aire frío la envolvió. Caminó hacia el río con pasos firmes, desafiando la ansiedad que le nublaba el juicio. Su mente intentaba articular el caos, no podía permitir que la sombra se adueñara de su vida. Cada paso la llenaba de una mezcla de terror y fuerza. Valentina no podía estar en peligro. Se detuvo al borde del agua, mirando hacia la oscuridad que se extendía ante ella. El llanto resonaba con mayor fuerza, casi como si la corriente lo transportara hasta ella. Ana sintió que su corazón se encogía y un grito se le formaba en la garganta. En ese momento, volvió a ver el rostro de la Llorona, y estaba más cerca que nunca. «Sálvame». La mujer aulló desde las profundidades del río, su mirada desgarradora atravesando el frío. Ana luchó por no sucumbir, por no dejar que aquellas palabras fluyeran a su ser. «No. No puedo», respondió temblando. Sin embargo, había un eco de vulnerabilidad en su voz que no podía ocultar. La figura se acercó, y Ana pudo ver más de cerca aquel rostro en pena, lleno de rencor y vacío. «Tu dolor es mi dolor, lo que has perdido puede ser tu salvación». La Llorona extendió una mano hacia ella, invitándola. Un relámpago iluminó el cielo, y en ese instante reveló la verdad, no era solo una muestra de tormento, sino una súplica. La madre sufriente no buscaba venganza, su llanto era la desesperanza de quien también había perdido. Ana dio un paso atrás, el aliento suspendido en su pecho. ¿Podría ayudar a esta alma atormentada? ¿Podría salvarla a ella y a Valentina, o eso significaría condenarse a un dolor eterno? Ana, la voz de Valentina la sacó de sus pensamientos, llenándola de terror. La niña estaba de pie, temblando en la orilla, mirando hacia el río con ojos horrorizados. «No, Valentina, ven aquí», gritó, pero el instinto maternal la abrazó con fuerza casi insufrible. La sombra de la Llorona se cernía sobre ellas, un recordatorio escalofriante de lo que estaba en juego. Mientras Ana corría hacia su hija, sintió que el vacío de la noche se cerraba a su alrededor. El llanto se convirtió en un grito ensordecedor. No solo estaba la vida de Valentina en peligro, era su propia alma la que pendía de un hilo. ¿Podría salvar a su hija sin perderse a sí misma en el intento? Mientras el río parecía abrumarlos, la decisión que debía tomar se volvía ineludible. Cada latido de su corazón resonaba en su mente, un eco de sacrificio, dolor y redención. El viento sopló con fuerza, enviando un escalofrío por su espalda. Era el momento de decidir. ¿Realmente podría enfrentar la oscuridad que amenazaba con consumirlas? Ana corrió con el corazón en un puño, la voz de Valentina resonando en su mente como un eco desgarrador. Las sombras se estiraban a su alrededor, como si la propia noche intentara atraparlas en sus brazos gélidos. Pero el miedo que sentía por la vida de su hija era más fuerte que cualquier oscuridad que la rodeara. Alcanzó a Valentina justo antes de que la niña diera un paso hacia el agua, sus ojos llenos de terror reflejaban la desesperación de una madre. «Mamá, no me dejes ir», exclamó Valentina, aferrándose a su pierna con todas sus fuerzas. El llanto de la Llorona reverberaba a su alrededor, más fuerte y más insistente que nunca. Ana miró hacia el río, su superficie oscura parecía burbujear con una vida propia, como si los remolinos de agua estuvieran intentando atraerlas hacia un abismo. Era un espectáculo horrible y hermoso a la vez. «Valentina, necesitamos salir de aquí», dijo Ana, su voz temblorosa pero llena de determinación. La niña miraba hacia la figura que emergía del río, los ojos apagados de la Llorona se fijaron en ellas, llenos de un dolor inimaginable. Era como si el entorno hubiera quedado en un silencio sepulcral, solo el lamento agudo de aquella madre perdida llenaba el aire. «Ella solo quiere un alma que salvar». La voz de la Llorona era un susurro irresistible, lleno de una tristeza profunda que calaba los huesos.
Ana sintió el peso de aquellas palabras, un imán que intentaba atraerla hacia la orilla, hacia el agua oscura. No, Valentina, no podemos quedarnos aquí. Ella es un peligro, respondió Ana, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de su voz. El río parecía querer reclamar lo que era ya suyo, y a Ana le aterraba la idea de que el llanto pudiera convertirse en su última melodía. La figura se acercó más, el agua goteaba de su vestido blanco, como lágrimas que vertían del alma de una madre rota. Tu dolor puede liberar mi tristeza, ábreme tu corazón, te espera la paz. La voz de la Llorona rebosaba un anhelo espeluznante, llamándola a unirse al sufrimiento eterno. Valentina tiró de la mano de su madre con fuerza. No, mami, no la escuches. Ella está mintiendo. Los gritos de Valentina atravesaron la penumbra, llenando a Ana de una nueva determinación. Sintiéndose atrapada entre la desesperación y el deber, Ana la abrazó con todas sus fuerzas. Nunca te dejaré, prometió con lágrimas en los ojos. Pero mientras lo decía, un movimiento a su lado la hizo girar. El río había comenzado a agitarse y la sombra de la Llorona se cernía sobre ellas, creando un torbellino de viento y desesperación. Entonces, en un instante de horror absoluto, Ana escuchó un crujido familiar, el viejo muelle cercano se rompió con un estruendo. Un trozo de madera, hecho añicos por el tiempo, se precipitó al agua. Y entre el caos, hubo un momento preocupante de claridad. La Llorona no era solo un cuento, entendió Ana. Había algo más profundo, algo que resonaba con su historia personal, la pérdida, la tristeza. Sigue corriendo, Valentina, ordenó, llevando a su hija de vuelta hacia el camino. La insistencia en su mente ahora era una nota de desespero y realidad. Pero cada paso que daban parecía como si el río quisiera tragarlas, una fuerza invisible que empujaba en contra de su avance. Ana, sintiendo que todo su ser se desgastaba en el esfuerzo, apenas podía respirar. Cuando aprietes tus ojos, no olvides lo más importante, hay que luchar por lo nuestro. La Llorona pareció tambalearse ante aquellas palabras, sorprendida por la afirmación y la resistencia. Mientras llegaban a la vereda, una risa burlona retumbó en el aire, y con ello, un suministro de sombras comenzó a entrelazarse a su alrededor. La Llorona no había sido solo un encuentro, había despertado fuerzas obscuras en la casa, secretos ocultos que habían pasado de generación en generación. Ana se dio cuenta, el miedo no solo era suyo, sino que había sido forjado por todos aquellos que habían pasado por allí antes. La noche aún estaba joven, y el pavor en las sombras era más que la Llorona. ¿Cuántas almas habían llamado a este lugar su hogar? Valentina, corremos hacia casa y encendemos todas las luces. Gritó Ana, y al mirar atrás, vio el río chispear con el rostro de la Llorona que ahora se retorcía en la superficie, cada lágrima cayendo como perlas de desesperación. Cuando la puerta de la casa se cerró tras ellas, un eco resonó en su interior. No era solo el llanto que habían dejado, sino la promesa de un regreso, una lucha que solo había comenzado. El corazón de Ana latía descontrolado mientras giraba la llave, atrapando a la Llorona detrás de la barrera de la luz. Pero en lo profundo de su ser, sabía que este silencio no duraría y mientras la soledad las envolvía, una suave voz susurró desde lo más profundo de su alma, no escaparás de mí, corazón. Ana cerró los ojos por un segundo, tratando de calmar el torbellino de pensamientos que invadían su mente. El murmullo del río se escuchaba más cerca, más amenazador, y su corazón seguía latiendo con fuerza. Aún así, se obligó a abrir los ojos y mirar a su alrededor. La casa, a pesar de estar llena de recuerdos, parecía más fría, más oscura. «Mamá, ¿qué va a pasar ahora?», preguntó Valentina, su voz temblorosa. Ana notó que temblaba no solo por el frío sino por el terror que la envolvía. Se agachó para estar a la altura de su hija y, con una sonrisa forzada, trató de infundirle calma. «Vamos a encender las luces y estar juntas. ¿Nos cuidaremos, sí?». Pero en su interior, Ana sentía una punzada de duda. Había oído los relatos sobre la Llorona, las advertencias que decían que su alma nunca estaba satisfecha. «Siempre vuelve», susurraban los ancianos del pueblo. El llanto nunca se detendría, mientras que el sentimiento de abandono seguía lacerando la tierra. Encendió la luz de la sala.
Los destellos brillaron como pequeñas antorchas en la oscuridad, pero el eco del lamento aún resonaba fuera, como si la Llorona buscara un resquicio de esperanza en su angustia. Sin embargo, no podía dejar que su hija escuchara esos lamentos. Debía protegerla a toda costa. Ven, Valentina. Vamos a buscar las velas. Necesitamos tener luz en cada rincón, dijo Ana, tomando la mano de su hija con firmeza. Mientras caminaban hacia la cocina, notó una sombra moverse rápidamente por el corredor. Ana se detuvo en seco, con el corazón golpeando su pecho como un tambor. ¿Qué fue eso?, murmuró Valentina, aferrándose a la cintura de Ana. No lo sé, respondió Ana, tratando de sonar tranquila. Era evidente que la casa parecía cobrar vida. Sentía que ojos invisibles la seguían. Vamos, necesito que estés a mi lado. Hizo un esfuerzo por mantener la voz firme, pero su interior ardía con el miedo. Cuando llegaron a la cocina, la luz titiló. Un estremecimiento recorrió la espalda de Ana. Agarró unas velas y un fósforo, encendiéndolas rápidamente. Mientras la llamita danzaba, se acercó a la ventana. El viento soplaba fuerte y una brisa gélida se coló en la casa, apagando la luz de la vela por un instante. Valentina dio un grito, y Ana la abrazó. Es solo el viento, dijo, más para convencerse a sí misma que a la niña. Pero la luz se apagó y quedó en penumbras, otro grito resonó, pero esta vez más cerca. Mami, tengo miedo, suplicó Valentina mientras la oscuridad parecía tragarlas. Ana encendió una vela de nuevo y cuando la luz se proyectó, la figura de la Llorona apareció en el cristal de la ventana, su rostro distorsionado por el dolor y la desesperación. No podía ser real, tenía que ser un reflejo de su terror. Aléjate, gritó Ana, golpeando el cristal con la mano. Pero la figura no se movió, y su llanto tomó forma en un eco desgarrador que llenó la casa. Ana, en un acto de desesperación, empujó con fuerza a Valentina detrás de ella, sintiendo como una sombra blanca se deslizaba junto a la ventana. Fue en ese momento que escuchó un susurro profundo, como el viento que traía mensajes perdidos en el tiempo. Ana, devuélveme lo que perdiste, le heló la sangre. ¿Qué significa eso?, preguntó Valentina, confundida y asustada. Ana sintió que el mundo se desvanecía. ¿Qué perdiste, mamá?, repitió la niña, ansiosa por una respuesta. Ayudarme, no sé, cosas que nunca entendí. La voz distorsionada se amplificó en su mente. Mientras Ana luchaba con el horror que la envolvía, se dio cuenta de que tenía que descubrir la verdad detrás de la Llorona antes de que su hija fuera la siguiente en ser reclamado por su llanto. Tienes que escucharme, Valentina. No todo es lo que parece, exclamó, en el mismo instante en que la luz de la vela tembló de nuevo. Algo oscuro comenzó a formarse detrás de ellas, un susurro de secretos familiares que nunca esperó encontrar. Desde el otro lado de la ventana, la figura de la Llorona se retorcía, sus lágrimas brillando de manera sobrenatural. Ana sabía que no podían mantenerse escondidas por mucho más tiempo. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero la pregunta que la temática planteaba hacía que la piel se le erizara. ¿Podría soportar la verdad? Con el nuevo eco de dolor resonando en su mente, una sola frase impactó a Ana: ¿qué hay en tu pasado que te conecta a mí? Ana sintió que el aire se tornaba aún más pesado, aplastando su pecho. La figura de la Llorona se dibujaba en el cristal, como un reflejo distorsionado de su propio miedo. Las lágrimas de la mujer eran un torrente que apenas podía contener su desolación, y ese lamento helado resonaba en su interior. Mamá, ¿qué sabe de nosotros? Valentina temía lo desconocido, y Ana sabía que esa pregunta era la más terrible de todas. La ventana vibró bajo el peso de un viento gélido que parecía traer consigo un eco de advertencia. Es solo una historia, cariño. No le prestes atención, trató de calmarla, pero su voz temblaba, quebrándose con cada palabra. Mientras tanto, el llanto se tornaba más intenso, palpitante. Ana podía sentir las sombras danzando a su alrededor, acercándose, presionando sus cuerpos con la inquietante sensación de ser vigiladas. Mamá, gritó Valentina, y Ana volvió a enfocar la mirada en esa figura.
A medida que se acercaba a la ventana, las lágrimas de la Llorona comenzaron a deslizarse por el cristal, formando figuras grotescas que parecían contener rostros de dolor. Ana sintió que le atragantaba un grito. «Deja a mi hija en paz», bramó, tratando de aferrarse a un hilo de valentía mientras su corazón golpeaba con fuerza. Pero a cada palabra que pronunciaba, la figura en la ventana pareció hacerse más real, tomando forma de mujer con un vestido blanco desgastado que ondeaba en el viento. El susurro resonó de nuevo: «Ana, tu pasado llama». Has olvidado. Con cada sílaba, una imagen borrosa se dibujó en la mente de Ana, la voz de su madre, un eco olvidado que advertía sobre los secretos del agua, sobre lo que habita en su oscuridad. La conexión se volvió palpable, como un cordón invisible atado a su pecho. Valentina, aún asustada, apretó la mano de su madre. «Mamá, ¿quién es? ¿Qué te quiere?». Ana solo pudo mirar a su hija, reconociendo el terror en sus ojos. Esa pregunta también le daba vueltas en su cabeza, atormentando sus pensamientos. «Una leyenda, un cuento», murmuró Ana, sin convicción, una mentira que le costaba cada vez más creerse. «No debemos escuchar». Sin embargo, otro grito penetrante la interrumpió. Una sombra cruzó rápidamente la estancia. La luz de las velas tembló y pareció desvanecerse, como si el propio aire se negara a sostener la llama. «Valentina, por ahí». Ana tiró de su hija hacia el pasillo, buscando refugio en la oscuridad que ahora parecía un refugio. Las sombras comenzaron a susurrar a su alrededor. «Devuélveme lo que perdiste», resonó una vez más, esta vez más claro, como un eco de algo olvidado que se negaba a ser sepultado. Ana sentía que el pasado y el presente se entrelazaban, la historia de su familia pesando cada vez más sobre sus hombros. «¿Qué perdí, la Llorona?». «Dímelo», gritó, acaso buscando una respuesta, un cierre, cualquier cosa que la liberara de esta tortura. En ese instante, la figura detrás de ella se tornó más sólida. Ana pudo ver el rostro de la Llorona, un mar de tristeza y rencor que la hizo temblar. «Tú lo sabes, Ana». «El río no olvida». El gemido tornó el aire en el lugar, mientras Ana caía de rodillas, luchando contra visiones de su infancia, de secretos guardados, y de una madre que nunca le contó la verdad. En ese duelo interno, comprendió que la única forma de liberar a Valentina y a sí misma era enfrentarse a los secretos que nadie había querido contar. ¿Era posible que la Llorona estuviera atrapada en su historia? ¿Que su pasado estaba más entrelazado de lo que jamás imaginó? Ana se enderezó, la determinación llenando su pecho. Si había un camino para cerrar el ciclo, lo encontraría. La voz de su hija la sacó momentáneamente de sus pensamientos. «Mamá, ¿qué hacemos ahora?». Con la Llorona aún acechando detrás de la tiniebla, Ana supo que su única opción era descubrir la conexión. Tenía que regresar al río, a la raíz de cada llanto. «Vamos, Valentina. Debemos enfrentar lo que nos aterra». Mientras se dirigían hacia la puerta, una niebla espesa comenzó a envolver la casa, y un viento gélido barrió el pasillo, como si el mismo lugar quisiese retenerlas. El llanto se tornó en gritos ensordecedores mientras cruzaban la puerta. El río esperaba. Pero lo que Ana no sabía era que el pasado estaba listo para revelarse, y el enfrentamiento con la Llorona apenas comenzaba. «¿Estás lista para lo que viene?», le susurró al viento en busca de una respuesta que nunca llegó. La niebla envolvía a Ana y Valentina como una serpiente fría, apretando su aliento y llenando sus pulmones de desesperación. Cada paso que daban hacia el río parecía cargado de un eco antiguo, un murmullo que se deslizó entre las sombras y susurró su nombre. Ana sintió que su corazón latía al ritmo del lamento de la Llorona, como si su destino estuviera íntimamente conectado al de la figura espectral que ahora las perseguía. «Mamá, tengo miedo», susurró Valentina, sus ojos grandes parpadeando ante la penumbra que se cernía. Ana se agachó, dándole una ligera sonrisa, pero la sombra de su propia ansiedad la hizo dudar. No había vuelta atrás. Tenía que enfrentar no solo a la Llorona, sino a la historia que había ocultado bajo capas de olvido. El río serpenteaba ante ellas, sus aguas oscuras brillaban bajo la débil luz de la luna, como si fueran un espejo de secretos. En la orilla, la figura de la Llorona se materializaba, sus brazos extendidos en un gesto de desamparo, y sus ojos llenos de un dolor inimaginable.
Ana sintió que el frío le abrazaba, pero no pudo apartar la mirada de su clásica figura, tan aterradora como trágica. «Devuélveme a mis hijos», susurró la Llorona, su voz un eco perdido en el viento. Ana, con cada palabra, sentía que la condena del espectro se cernía sobre ella. Ese lamento la atravesaba como un cuchillo. «¿Qué significa esto?», gritó Ana, sintiéndose atrapada. «¿Qué quieres de nosotras?». La Llorona avanzó lentamente, y con cada paso, las aguas del río comenzaron a burbujear, formando figuras en la superficie que parecían caras, gritos silenciosos de aquellos que yacían allí. Ana cerró los ojos, intentando bloquear la imagen, pero la fuerza de su pasado era demasiado fuerte para ignorarla. «Te llevaste todo», continuó la Llorona, su voz temblando como una hoja al viento. «Y ahora quieres olvidarlo». «Pero el río no olvida, nunca olvida». Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El recuerdo de su madre, los secretos que su familia había escondido, las historias susurradas junto al fuego, aparecieron en su mente como flashes de luces intermitentes. No solo era la historia de la Llorona, era su propia historia, profundamente nublada y olvidada. Mamá Valentina la miraba, el miedo dibujando líneas en su pequeño rostro. «¿Por qué llora?». Ana se inclinó para abrazarla, intentando ofrecer consuelo, pero era ella quien necesitaba apoyo. En ese instante, entendió que no podían huir del pasado. Tenía que liberar no solo a la Llorona, sino a su propia familia de ese ciclo de dolor. «Voy a encontrar la verdad», prometió Ana con voz firme, cuajada de resolución. «No te llevaré a Valentina. Nunca más». Al decir estas palabras, las aguas comenzaron a agitarse con más fuerza, como si la propia madre naturaleza respondiera a su determinación. La voz de la Llorona creció en desesperación, una mezcla de ira y dolor, resonando en cada rincón del espacio que las rodeaba. «¿Y qué vas a hacer, Ana? ¿Vas a abrir viejas heridas que hubieran sido mejor dejar cerradas?». La voz de la Llorona retumbó, retorciéndose entre las sombras de los árboles. Ana sentía que cada fibra de su ser temblaba ante el desafío. Valentina se aferraba a ella con fuerza, y el mundo parecía girar. La verdad era un arma de doble filo, liberaría, pero también podría destruir todo lo que conocía. Mientras el viento aullaba a su alrededor, una figura conocida emergió del agua, la sombra de una mujer, igual que la Llorona, pero con un semblante levemente más sereno. «¿Qué has traído contigo, hija mía?», preguntó, y Ana supo en su corazón que era su madre, arrebatada por el tiempo y el pesar. El río resonó con el llanto de antiguos recuerdos, y la oscuridad se volvió más opresiva. Ana entendió que el caos había comenzado, y que en la búsqueda de la verdad, tendría que enfrentar lo inimaginable. Con cada latido de su corazón, sabía que algo terrible se acercaba. «¿Qué más me oculta el río?», musitó Ana, sintiendo que el frío se cernía sobre ella nuevamente, mientras la Llorona y su madre se fundían en un grito desgarrador. La niebla espesa tomó la forma de manos que intentaban atrapar, y Ana comprendió que el viaje apenas había comenzado. La conexión estaba lista para romperse, y el verdadero terror aún estaba por llegar. ¿Era su madre realmente la clave para liberar a la Llorona o solo traería más dolor? Ana quedó paralizada ante la figura que emergía del agua. La imagen de su madre, una mezcla de tristeza y fortaleza, le hizo sentir un torrente de emociones encontradas. La niebla presente a su alrededor se tornó más densa, atrapando sus pensamientos en un torbellino de recuerdos olvidados. ¿Qué secretos había ocultado su madre? ¿Qué oscuridad se arrastraba en el pasado familiar que había decidido esconder? «¿Eres tú, mamá?», preguntó Ana, su voz quebrándose como el hielo bajo un pie temeroso. La aparición asintió lentamente, y su rostro, aunque hermoso, estaba marcado por el tiempo y el dolor. «Ven, hija. Debes escucharme». La voz de su madre era un eco lejano, cargado de urgencia. Pero para Ana, el miedo era un compañero de viaje que no podía ignorar. Las aguas del río continuaban burbujeando, mientras la Llorona proseguía su lamento, un llamado que parecía entrar en su mente y reverberar en cada rincón. «¿Qué quieres que haga?», exclamó Ana, casi gritando. «¿Liberarte de todo este sufrimiento o condenarme a mí y a Valentina?».
La Llorona dio un paso más hacia ellas, su figura distorsionándose, como si el agua la reclamara de nuevo. El sacrificio no es solo mío, tú también lo llevas dentro, Ana. Tu sangre está unida a la tragedia, y el flujo de la historia debe ser restaurado. Mamá, balbuceó Valentina, sintiendo la creciente tensión. Ella era el corazón de Ana, el ancla en medio de aquel caos. La madre de Ana extendió su mano hacia su hija, pero Valentina retrocedió, sintiendo la carga de algo que nunca podría comprender del todo. Las voces de aquellos que han muerto están esperando su liberación, dijo la madre de Ana, su voz sirviendo como un faro en medio de la oscuridad. Tú debes ser la que enfrente el pasado. Debes sumar coraje para enfrentar lo que está detrás de cada lágrima que ha llorado la Llorona. Ana retrocedió un paso, sintiendo que el suelo se transformaba en un sendero de espinas. ¿Y si no puedo? ¿Y si el pasado es demasiado oscuro para ser tocado? La desesperación se filtró en su respuesta, causando que Valentina se acurrucara contra su madre, buscando protección. Debes hacerlo, un grito desgarrador atravesó la noche, resonando desde las aguas. Era la Llorona, su voz estaba llena de tanto dolor que Ana creyó sentir cada lágrima que había llorado por siglos. De repente, el río se agita más violentamente, el clamor de las almas atrapadas resonando como una tormenta. Ana sintió la presión, como si algo sobrenatural intentara alcanzar a Valentina. La visión se convirtió en caos, sombras danzando a su alrededor. Recuerda lo que perdiste, su madre la instó. Cada historia tiene un principio, y algunas deben ser recordadas para que puedan encontrar la paz. No puedes huir de esto, Ana. En medio de una epifanía desgarradora, Ana comprendió que necesitaba enfrentar aquello que había odiado, los secretos que mantenía llenos de cobardía. Sin embargo, también entendió el costo de esa verdad. Abandonar a las sombras podría significar perder todo. Valentina, agárrate de mí y no mires atrás. Debo descubrir la verdad, gritó Ana mientras sentía que la niebla se cerraba a su alrededor, un abrazo aterrador y asfixiante. Se giró hacia la orilla y se adentró en las aguas oscuras. En ese instante, el grito de la Llorona cobró vida a su alrededor, y Ana sintió como las sombras trataban de desgarrar su piel, atrapando su mente entre recuerdos que no eran suyos. La oscuridad se volvió tangible, y con cada golpe de agua fría, las imágenes de su familia comenzaron a surgir, rostros desvaneciéndose y emergiendo, todas sus historias entrelazadas en un tapiz mortal. Ana sentía que su propia historia estaba a punto de revelarse, una verdad que podría romper la maldición o abrir nuevas heridas. Una última llamada resonó, desgarradora y tenaz, mientras Ana flotaba entre esos dos mundos. Solo desentierra sus secretos si estás dispuesto a enfrentar las consecuencias. La niebla se dispersó momentáneamente, revelando una figura familiar. Un hombre, de pie en la otra orilla. Observándola con ojos llenos de tristeza y rabia. Se parecía a su padre, pero estaba marcado por la pena y el rencor. ¿Por qué has vuelto?, preguntó aquel hombre enfurecido. Ana entendió que su viaje apenas comenzaba, el verdadero desafío estaba por llegar. La oscuridad en el río era solo el principio, y aquellos que se habían perdido tendrían que reconocer su verdad si querían ser liberados. ¿Sería capaz Ana de enfrentar a su padre, el guardián de oscuros secretos, o el dolor de su herencia la consumiría a ella también? Ana sintió el corazón latir con fuerza en su pecho, un tambor que resonaba en la penumbra. La figura de su padre, desgastada por el dolor, parecía flotar entre la niebla. No deberías haber venido aquí, dijo él, su voz una mezcla de advertencia y dolor. La Llorona seguía lamentándose en el fondo, un recuerdo de aquellas almas perdidas que clamaban por justicia. ¿Por qué, papá? ¿Qué es lo que hemos perdido? La frustración y el miedo se entrelazaban en su garganta, imposibilitando que sus palabras fluyeran con claridad. Su padre avanzó un paso, la luz de la luna resbalando sobre su rostro demacrado, mostrando la desesperación que ocultaba. Porque la sombra de su madre, aún agora, navegaba entre lo tangible y lo etéreo. Pero hay cosas que no sabes, Ana. Demasiados secretos huelen a traición. Los ecos de su voz eran como dagas, hiriendo el ya quebrantado lazo familiar. Las aguas del río parecieron responder a esa tensión.
Un remolino se formó a sus pies, y Ana sintió que algo más las observaba desde la oscuridad. La angustia se adueñó de ella, como si las sombras que surcaban la superficie del agua fueran la manifestación misma de su miedo. «Dímelo», gritó, el desafío resonando en la noche como un eco de madurez forzada. «Lo que llevas en tu sangre es un legado maldito», reveló su padre, sus ojos destellando con una mezcla de desesperación y enojo. «La muerte de tu madre no fue un accidente. Las almas perdidas buscan justicia, y tú eres la clave». Ana dio un paso atrás, la revelación golpeándola con la fuerza de un tsunami. «¿Qué quieres decir? Siempre me dijiste que fue un accidente». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, mezclándose con la niebla que bailaba a su alrededor. «Las mentiras son más fáciles de manejar que la verdad», murmuró él. «Pero las aguas nunca olvidan, y ahora buscan que saldes esa deuda». Sus ojos miraron hacia la superficie del río, donde la imagen de la Llorona se reflejaba, distorsionada y viva. El aire se volvió cargado de electricidad. Ana pudo escuchar el lamento de la Llorona intensificándose, como si hubiese detectado su presencia. La figura de su padre se recortaba contra la tormenta que se desataba a sus pies. «No te quedes aquí, Ana. Huye. No puedes cargar con este peso». «¿Cargar con qué peso?». Su voz era un susurro, casi ahogado por el clamor del inmenso río. «Te necesito. Necesito entender lo que pasa. Siempre es el mismo ciclo. La verdad es un laberinto que devora a quienes lo buscan. Debes decidir qué tipo de sacrificio estás dispuesta a asumir», gritó él, al borde del colapso. Las aguas comenzaron a agitarse intensamente, formando olas que parecían querer arrastrar a Ana. Con cada repiqueteo del agua, sentía que las almas ansiosas por ser escuchadas reclamaban su atención. «Mamá», clamó Ana, extendiendo los brazos hacia la silueta que seguía emergiendo entre sombras y brumas. «Tienes que ayudarme». Un viento helado silbó a través del río, llevándose las palabras antes de que fueran pronunciadas. La niebla se volvió cada vez más densa, mientras unas suaves manos frías parecían tomarlas de Ana, aún sin tocarla. «Ana, no temas a lo desconocido. Debes liberarnos, o te convirtieras tú en un eco más». El terror se apoderó de ella, y la lucha entre huir o enfrentar esa horrenda verdad se convirtió en un juego mortal. «No puedo hacerlo sola», imploró, su voz quebrándose. «Y nunca lo harás. La verdad no es nunca fácil de llevar, pero lo que niegas puede devorarte». La silueta de su padre se desvaneció entre la niebla, pero sus palabras retumbaron en su mente, sembrando el pánico. Ana miró a Valentina, que estaba a su lado, los ojos llenos de miedo y preguntas. Ella sabía que la respuesta que tanto buscaba, estaba justo frente a ella, brotando de la oscuridad del río. Con cada latido maximizado, comprendió que la época del dolor era inevitable. Tendría que enfrentar su propia historia y los secretos mortales que la vinculaban a aquellos que había perdido. Cuando la figura de la Llorona emergió más cerca, el lamento se tornó un grito desgarrador. «Es el momento, Ana. Deja de huir», clamó una vez más, y el mundo pareció desvanecerse a su alrededor, llevándose el aire. El río comenzó a vibrar, mientras una voz familiar soplaba en su mente: «Tu destino está ligado a lo que tú decides recordar o olvidar. ¿Sabías que cada lágrima derramada por las almas perdidas puede liberarte o condenarte a ti también?». Ana sintió que las sombras la rodeaban, la fría realidad del lado oscuro de su familia a un paso de revelarse. Pero, ¿qué sacrificaría ella para desenterrar la verdad que necesita, lo que realmente se encuentra en lo profundo de estas aguas? Con el grito de la Llorona resonando en sus oídos, Ana supo que su viaje apenas comenzaba, y la siguiente decisión determinaría el curso de su destino. Ana se sintió atrapada en un torbellino de emociones, una lucha interna que la desbordaba. Sus recuerdos invadían su mente, fragmentos de risas, llantos, y un dolor que parecía no tener fin. La figura de la Llorona, ahora más cercana que nunca, se retorcía en el agua, aunque a sus ojos era más que solo un espectro. Era la representación de su propia tristeza, una madre en busca de lo que había perdido, igual que ella. «Tengo que ayudarla», exclamó, y la decisión resonó profundamente en su pecho.
Tenía que encontrar esa verdad oculta, no solo para detener a la Llorona, sino para liberarse a sí misma. Ana. Gritó Valentina, sus ojos llenos de miedo. Mamá, no te acerques. La desesperación de su hija hizo eco en su corazón, pero Ana estaba decidida. Valentina, confía en mí, tengo que hacer esto por nosotras, respondió, mientras se acercaba al río. La Llorona, con sus ojos llenos de lágrimas, parecía querer robarle el aliento. «Devuélveme a mis hijos», clamó, y su voz resonó como una melodía que quebrantaba el silencio de la noche. Ana sintió esa súplica desgarrar su corazón, reconociendo el sufrimiento que había compartido con la mujer espectral. «¿Por qué no me dijiste la verdad, mamá?», se encontró preguntando en voz alta, su voz temblando como el viento. Las aguas se agitaron, y con cada onda, los recuerdos de su madre le llegaban más claros. La pérdida, los secretos, el abandono. Al mirar la figura de la Llorona, la comprendía. No deseaba que su hija enfrentara la oscuridad que había pesado tanto sobre su familia. Lo haré por ti y por Valentina», aseguró Ana, sintiendo que sus palabras estaban ancladas en una profunda determinación. De repente, el río se calmó, como si la naturaleza misma reconociera su resolución. Las sombras que la rodeaban comenzaron a retroceder, y Ana supo que había dado un paso hacia el descubrimiento. La Llorona extendió sus brazos, y a medida que lo hacía, el llanto se tornó en un murmullo, una súplica que llenó el aire. «No puedes cargar con esto sola, Ana. Solo tú puedes restaurar lo que se ha perdido. La verdad necesita salir a la luz». Ana se sintió llamada hacia la orilla, y cuando el viento sopló de nuevo, comprendió que la verdad era su liberación. «No puedo dejar que esta historia se repita», dijo, y de repente se vio rodeada de lo que parecía ser un vórtice de recuerdos. Su infancia en casa, la risa de su madre, el eco de una canción que cantaba mientras cocinaba. «Nunca fui suficiente», susurró, y lágrimas de dolor corrían por sus mejillas. Valentina, observando el drama que se desarrollaba, dio un paso adelante. «Mamá, no me dejes ir», clamó, y Ana sintió el nudo en su garganta. «¿Por qué tantas lágrimas, mami?», preguntó, su voz un hilo de desesperación. «Porque esta historia es parte de nosotras y tengo que enfrentarlo», respondió Ana, sintiendo que el abismo del río se hacía más profundo en su pecho. Finalmente, la energía oscura comenzó a disiparse. La Llorona, ahora más visible, parecía un reflejo de cada madre que había perdido, cada lágrima caída a lo largo de los años. Eran un lamento conjunto, un eco de almas entrelazadas. «Te ofrezco un pacto», dijo la Llorona, extendiendo su mano hacia Ana, «mi dolor por el tuyo. Juntas podemos romper el ciclo». Ana miró a Valentina, quien la observaba con una mezcla de miedo y confianza. «Como madre, tengo que hacerlo. Solo así podré liberarte y liberarme a mí misma», decidió. Sin dudar más, extendió su mano hacia la Llorona. Las conexiones entre sus corazones pulsaron, y en un destello, el aire se iluminó con la verdad que había buscado tanto tiempo. «¿Qué has perdido?», la Llorona preguntó, su voz un eco de múltiples lamentos. Ana cerró los ojos. «He perdido el amor, la conexión con mis raíces. He perdido el valor de enfrentar mis propios demonios», respondió, su voz creciendo en intensidad. Las aguas del río vivieron en remolinos, danzando al compás de su verdad. Con cada palabra, la carga que pesaba en su pecho se aligeraba, sanando viejas heridas que había arrastrado. La conexión entre ambas mujeres se volvió tangible. La esencia de la Llorona se atenuó, y entonces, como un rayo de luz entre la niebla, los recuerdos inconfundibles llegaron a Ana. Su madre, sonriendo mientras le contaba las historias de su familia, la verdad de su dolor. «Tu dolor se transforma en fuerza, no dejes que el pasado te defina», le decía su madre. Era un llamado a liberar a ambas. Y así, Ana supo que tenía que enfrentar aquellos secretos, los oscuros territorios olvidados de su linaje. Con un susurro, ofreció su mano a la Llorona, un apretón que simbolizaba la reconciliación. «Romper el ciclo, juntas». Sus palabras brillaron en el aire, y el lamento de la Llorona comenzó a desvanecerse.
Lo que antes había sido un eco de dolor se convirtió en un susurro de liberación. Las aguas del río se calmaron, reflejando lentamente la luna brillante en toda su gloria. El llanto cambió a murmullo, como un eco que finalmente encontraba la paz. Ana sintió que las cadenas de su historia se desatascaban, llevándose su carga hacia el fondo del río. Gracias, fue el último susurro de la Llorona antes de que se disolviera en el aire, liberando su alma. Ana sintió una ligereza indescriptible, como si pudiera finalmente respirar. A veces, el dolor se convierte en vulnerabilidad y en fortaleza. Y eso es lo que me hace madre, susurró para sí misma, mientras abrazaba fuertemente a Valentina. Valentina, con los ojos todavía llenos de asombro, se acercó a su madre y abrazó su cintura. Siempre estaré contigo, mamá. No importa lo que pase, le afirmó. Ana sonrió entre lágrimas, sintiendo su conexión más fuerte que nunca. Juntas habían enfrentado lo inimaginable y ahora, de pie junto al río, sabían que la historia de su familia volvería a contarse con luz, honor y amor. Se dieron la vuelta y comenzaron a caminar, dejando atrás la sombra. Aunque el camino era incierto, al menos lo caminarían juntas, dispuestas a enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Mientras se alejaban, los ecos del agua susurraban una melodía nueva, un canto de esperanza que iniciaba un nuevo capítulo en sus vidas. Cuando llegaron a casa, las luces brillaban intensamente, simbolizando el renacimiento de su historia. Ana entendió que el pasado siempre llevaría consigo sus sombras, pero ahora, no vivirían en el miedo. El sacrificio se había vuelto sanador, y la vida, aunque complicada, siempre ofrecía una salida. En el abrazo de Valentina, Ana halló su único refugio y su promesa de un futuro lleno de amor. Sabía que el valor de ser madre había cobrado un nuevo significado, no solo era proteger, sino también enfrentar y reconciliar. Siempre sería parte de lo que significa ser humano. La Llorona había dejado de ser un mito aterrador y se había convertido en un recordatorio de que incluso en medio del dolor se puede encontrar el amor y la redención. Ana dejó escapar una sonrisa mientras su hogar se llenaba de risas. Juntas, entrarían a un nuevo amanecer. No busquen las sombras del pasado, pues siempre habrá luz al final del camino, hay que enfrentarlas. Recuerda, siempre hay esperanza. Y ahora tú, querido lector, necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.